Pues les envío estas dos. Ahí estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos. Formalmente damos inicio a la jornada de hoy, jueves 14 de octubre del 2021. Inicialmente, pues, voy a compartirles por pantalla ayer para, si ya tienen alguna duda o inquietud, y lo valoran. Y invitarles a qué aspecto hace referencia. Pues ya hice cambio de pantalla, correcto, ya me sale el mensaje de que están ahí ustedes bien. Entonces, ingeniería industrial, estadística 3, taller consulta, nota 4, observaciones, pues mínimas observaciones pueden conformarse en grupos máximo 3 personas. Cuando decimos máximo sería X menores o iguales de 3, incluyendo 1 o 2 o 3. Pues puede trabajar de manera individual, puede trabajar acompañada o acompañado de otra persona o doblemente acompañado, máximo 3. Resuelven en un archivo de Excel y o Word. Procuremos aquí ya no hacerlo a mano, y subirlo a Teams, y ya está habilitado el taller consulta número 4 en tareas. Allá en tarea debe figurar esta estructura para que vayan incorporando allá. Y se ha dado un plazo máximo hasta el día martes. Uy, se me fue la mano con ese martes. No sabía que el lunes era festivo, podían utilizar. Si lo entregan antes del 19 del martes, porque tendría que calificar miércoles y jueves para tener notas a la noche del jueves o en la mañana del viernes, y así poderle cumplir las fechas a la universidad. Pero en la medida que van entregando antes, va saliendo más rápidamente esas notas. Ahí tengo para leer los otros dos cursos y están concentradas las entregas también de estas estructuras por esa. Entonces aquí lo manejamos máximo martes. Lo pueden desocupar rápidamente y tener listo. Muy bien, ahí queda establecida esa condición. Ejercicio 1, este es de diseño de dos factores, es el factorial general, el que vimos allá de operarios y máquinas. Este es el factorial general, porque tiene dos factores, pero tiene diferentes. Hay un factor que tiene 3 niveles y el otro factor tiene 2. Uno de los factores es la temperatura, que tiene niveles de menos 29, de 21 grados centígrados y de 71 grados centígrados. Y el otro es el de la humedad. Yo hubiera cuadrado para el partido esta tarde en Barranquilla, temperatura de que si juegan a las 4 de la tarde hay tal temperatura, si juegan a las 6 tal temperatura y si juegan a mediodía tal. Y la humedad también puede tener, es un escenario que se puede dar. Entonces que hay un experimento para fijar los efectos de la temperatura y la humedad en la resistencia efectiva. Uy, lo hubiera cuadrado con ese partido de hoy. Para el efecto se obtuvieron los siguientes datos, valores codificados de resistencias. ¿A qué conclusiones llega usted como resultado de este experimento? A un nivel de confianza del 99%. Entonces son diseños factoriales, que tienen ahí esa estructura de número de réplicas, 4 por cada. Entonces, ahí pueden reacomodar la tabla, pueden dejar en filas las temperaturas, menos 29, 21 y 71, y en columnas dejan 2 columnitas de humedad del 10% y del 50%. Entonces, ahí tendríamos esa valoración. El segundo es el caso del 2 a la dosis, dos factores con 2 niveles, que pueden encajar también dentro de esta estructura del factorial general de 2 factores y 2 niveles, pero tiene mejor representatividad en la medida que vemos que hay 2 factores a una velocidad de eje y tiene 2 niveles, un alto 200 y un bajo 150. Velocidad de avance, un alto de 0.015 y un bajo de 0.010. Profe, ¿por qué aquí el 0.015 quedó abajo y el otro no? Es indiferente dónde está la posición. Es lo que va a buscar en velocidad de avance. Este es el nivel alto, 0.015. Y velocidad abajo de la velocidad de avance, 0.010. Entonces, sencillamente arman el cuadro, el que se tiene ahí para dar esa condición. Ya subí la presentación de los, en un solo archivo de diseños factoriales, está la presentación de los 3 diseños de factoriales, el factorial general, el factorial de 2 a la 2 y el que vamos a ver hoy de 2 a la 3. Entonces lo mismo, hay un experimento, identifica su velocidad de variable respuesta, factores a observar, velocidad de avance y la velocidad de rotación del eje de entorno, cómo se afecta la vida útil de una herramienta de acero. Pensemos en un buril, en un torno. Entonces se tienen ahí de su sabiduría y conocimiento en mecanizado, pues se tiene que
hay un movimiento, un desplazamiento en rotación, otro de velocidad, y van a tener ahí unos elementos para valor. Otros factores se mantuvieron constantes, se fijan dos niveles típicos en cada factor, el orden del experimento fue aleatorio, y a un nivel de confianza del 95, efectúen los análisis respectivos y enuncie conclusiones y recomendaciones. Estas recomendaciones las alinean en función de cómo puede asegurarle una mayor vida útil a la herramienta o el útil de la herramienta de acero, al carbón. Es aquella en la cual tenga una mayor vida útil, en qué combinación de velocidad de eje y velocidad de avance podría maximizar. Este lo narramos la vez pasada con carbonatación y con la parte de la reacción química, velocidad de la reacción química. El tercero es del tema que ya les comparto. Entonces aquí les dan ahora tres factores. No voy a adelantarme mucho a leerlo acá. Vamos a explicar esos dos temas y luego migramos a esto. Aquí tiene ya este ejercicio, tiene un grado de avance bien alto. Y aquí aparece el 2 al cubo, que es el diseño de 2 a la 3, como lo ven ahí. Entonces, vamos a explicar cómo se analizan, se interpretan, se desarrolla el tercero y el cuarto, en el cual pues tienen ahí una estructuración de tres factores. Por ejemplo, aquí los factores, bueno, aquí están las letras, aquí figura factor A, porcentaje sólido, factor B, tasa de flujo de un polímero, y el factor C, el pH del tanque. Hay tres factores. El cuarto también vemos que está el factor A, presencia de catalizador o ausencia del catalizador. El otro factor es el B, la temperatura, y están dos niveles, 250 grados y 300 grados. Y el factor C, un reactor en dos niveles, reactor 1, reactor 2, y se incrustan o se insertan dentro de las intersecciones de los otros dos factores. Si el alfa efectúa los análisis respectivos y enuncie conclusiones y recomendaciones, donde pueda usted obtener el mejor resultado. Ya les muestro ese proceso. Aquí, pues, para complementar, no es que le evadimos temas al curso, sino dije, los muchachos son muy inteligentes, se pueden apasionar por estos temas, con que al menos uno diga, uy, me gustó este escenario, voy a profundizar. Entonces, estos son temas ya de diseño, de especializaciones o de maestría, de los mismos doctorados, en los cuales se dan esta estructura. Por ejemplo, la universidad tiene especialización en estadística, en matemáticas. Especialización o maestría en estadística, lo tienen otras universidades acá de Panamá. Entonces son temas que entran a darse más generales y son muy dados a la investigación, no tanto a la aplicación como en esto anterior. Entonces, diseño robusto Taguchi, donde se habla de articular diferentes factores en diferentes niveles. El diseño factorial es 3 a la K, entonces tenemos 3 niveles y K sería el número de factores. Pueden, si lo trabajan, hacia aquí les di para que buscaran todos. A veces coloco una colección de 10, 15 o 20 y que escoja 5. Aquí saqué al azar rápidamente estos para completar. Entonces, 3 niveles, 3 a la K, donde K puede ser 2 niveles o 3 niveles. Diseño por superficies de respuesta, diseño fraccionados, diseño de parcelas divididas. ¿Qué se quiere que trabajen acá? Pues muy cercano a lo que hace el profe, coloca un título y después hace un planteamiento. Después del planteamiento hace una descripción como algebraica, no, perdón, antes de eso, una descripción de la representación de la presentación de la información. Después que esa información se coge y se le hace un procesamiento mediante una serie de expresiones. Y eso se lleva y se descarga todo en una nova y desde allá se empiezan a hacer los análisis de ver si tienen efecto o no tienen efecto. Entonces sigan con esa secuenciación, qué características tiene cada uno, presentación de la información, cómo es esa forma de presentarlo, en qué usos y aplicaciones, solamente aquí menciónelas, algunos, y direccione y descargue todo ese abanico de usos y aplicaciones en un ejercicio. Ilustre, muestre el desarrollo de un ejercicio aplicado a la ingeniería industrial. Como son tres grandes científicos, entonces algunos buscarán, mire, encontré este. No se preocupen de que lo copien y lo peguen, sino que lo analicen. Si van a tomar información ya construida, entonces procura como se observa en la tabla 4, como se observa en la figura 15. Al menos dice, quítele ahí el numerito para que diga cómo se observa en la figura a continuación. A veces la historia dice,
toman la información y van y la toman tal como la encontraron y la insertan dentro del informe o el documento o el reporte y queda como si nunca lo hubieran leído porque hablan de unas tablas cuando empieza la primera tabla y sale con otro. Entonces, tener presente. Esto háganlo como quieren, pueden presentarlo, háganle una buena portada para yo saber exactamente qué nombres hay, no ponerme a buscar en la hoja o que se sepa exactamente. Si trabajan en grupos de 3, no tienen que subirlo todos al tiempo. Con que una persona del grupo de 3 personas suba a la pestaña de entregas, con eso es suficiente para que uno pueda entrar a hacer la respectiva revisión. ¿Alguna pregunta, observación, ampliación o aclaración de esta estructura? ¿No podemos dejar la consulta para otro semestre, profe? Perdón, me perdí, ¿cómo? ¿No podemos dejar la consulta para el otro semestre? Porque mira, eso es rapidito. Más tiempo, profe. ¿Cómo? ¿Ok? Problema es tiempo. El tiempo hasta para dormir, profe. Aquí estamos todos. Yo si no ha dado más duro, andamos con tensión al cuello. No, esto sale rápido, o sea, lo pueden trabajar rápidamente. Es decir, mire, entonces, ante esa mayoría abrumadora de angustia y de aquí de estos 5, escojan 3. Entonces es lo único que les puedo hacer. Para los siguientes, para los Me parece, profe. diseños, seleccionar 3, listo. Es como para que amplíen su abanico, para que se motiven por temas de mayor nivel. Seleccionar 3 y consultar, ya, listo. Esa es como la ayuda para ese caso. Para los siguientes diseños, seleccionar 3 y consultar para los seleccionados esa condición. Allá en plataforma quedó 5 completos, entonces escójanse 3. Apúntenle al diseño robusto Taguchi, que se utiliza mucho en procesos de control de diseños de control estadístico de calidad y es muy interesante y muy generalizado. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahí valió el intento. Muy bien. Entonces vamos a revisar estos que ya tienen un grado de avance de cómo se va a desarrollar dicha situación. Entonces voy a cambiar aquí la presentación. Nos movemos para... Entonces en este solo documento, allá se llaman los que... diseño factoriales, están los 3 temas de factoriales. Ya pasamos por el 2 a la 2, hoy vamos a incorporar en el 2 al cubo. Diseño factorial 2 a la K, donde K es igual a 3. Entonces, si recordamos, o traemos a presente, llamémoslo así, el exponente de K le dice el número de factores que tiene incorporados en su diseño. Entonces tendríamos aquí K igual 3. O sea, 3 factores. Estos serían los 3F. No es el 3 de febrero, sino 3 factores. Y el 2, que está de base, pues hace referencia al número de niveles que tiene cada uno de esos factores. Número de niveles. En una de las consultas se tiene 3 a la K. Entonces trabajarían con 3 niveles, mientras que aquí si es 2 niveles, se hablaría de un nivel alto y un nivel bajo. Si se motivan y trabajan el 3 a la K, entonces ese 3 hace referencia a 3 niveles. Habrá un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo, que eso es muy común en la industria, en muchos elementos de electrodomésticos. Hablábamos ya de una hornilla, temperatura alta, media, baja, de los niveles de velocidad de una licuadora, alto, medio, bajo. Un ventilador, alto, medio y bajo, dependiendo de la graduación. Entonces le da como una mayor amplitud, opciones de poder asignar esos términos. Entonces el diseño, si pintamos aquí su consabida, hoy me quedó como que una granadilla, entonces aquí quedaría la variable respuesta. Y van a llegarle 3 factores. Este es el diseño que permite diagramar. Lo pueden hacer en el ejercicio 4 y 5. No lo digo, profe, y usted nos baja si no hacemos el diagrama. No, este diagramita o este diseño o esta representación es para orientar a qué le están apuntando. Entonces los 3 factores se van a identificar como letras A, B, C.
Dentro de cada factor debemos reflejarle los niveles respectivos. Entonces tendríamos acá, ya hablamos un nivel alto, apliquemos el positivo para agilizarles, y bajo. El factor C también tendrá dos niveles, tendremos un alto y un bajo. Y el factor A tendrá un alto y un bajo. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, ahí no tiene que angustiarse por eso. ¿Qué es lo que se va a medir? Se va a medir el efecto, se va a determinar el efecto. Coloco ahí la E de efecto, el efecto de A, el efecto de B y el efecto de C. De igual manera, deben articular las interacciones. ¿Cuáles interacciones le salen ahora? Pues ahí ya las puede perfilar. Coloquemos el verde adorado de la UIS, está aquí. Entonces hay que evaluar la interacción entre A y B. Entonces esa interacción entre A y B genera un efecto. Esa la van a tener, o en la nova aparece como AB. Vean la combinación AB, es la interacción entre A y B. Salió el Atlético Bucaramanga ahí. Pueden trabajar la interacción de A con C. Esa es otra que hay que evaluar. Entonces va a aparecerle un efecto de la interacción entre A y C. De igual manera va a aparecerle la interacción de BC o la misma CB, no se preocupe ahí del orden. Y genera aquí otro impacto. Pongámosle BC. Entonces vayan contabilizando cuántas flechas están ingresando a su variable respuesta. Ahí vemos que tenemos 3 de las negritas, que son los factores principales, y 3 de las verdes, que están representando las interacciones. Adicional a esas interacciones, voy a cambiar el color, le da aparición a una triple interacción. Más grande para que se diferencie. Entonces hay que evaluar también la interacción entre ABC. Entonces voy a articularlo aquí. A con B, B con C. Sí, quedaron. La interacción ABC. Y sale aquí otro efecto que entra a impactar a su variable de respuesta. Entonces queda ABC. El objetivo pues es ver si tienen efecto significativo, el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C, el efecto de interacción de AB, el efecto de interacción AC, el efecto de interacción BC y el efecto de interacción ABC. Tenemos ahí 7 componentes que están afectando e impactando. Y en la práctica lo que deben indagar es saber en cuáles de esos efectos o en cuáles combinaciones pueden darle la maximización o minimización de la variable respuesta. Significa que para cada uno de esos efectos hay que hacerle una prueba de hipótesis. Uy, profe, eso va a salir muy largo. No, esto sale volando porque el factor crítico, el F crítico, va a ser el mismo para todos. Entonces, con un solo punto crítico, sencillamente se contrasta quién acepta, quién rechaza y este sale más rápido que todo lo demás. Entonces, ahí tenemos dicha condición. ¿Cómo se va a hacer el análisis de la parte algebraica, la nomenclatura y todo el proceso matemático? Entonces, vamos a compartirles acá la representación geométrica. Recuerdan que cuando hicimos 2 a la 2, hicimos una representación geométrica 2 a la 2 a la 4. Aquí si les preguntaran cuál es la representación geométrica de 2 a la 3, pues profe, eso es muy obvio, porque 2 a la 3 es 2 al cubo, entonces es un cubo, correcto. Entonces sale un cubo. Voy a diagramarlo acá de ver cómo se puede presentar. Se va a presentar ahora a nivel de 3 ejes. Este eje lo vas a llamar factor A. Este que queda para allá lo vas a llamar B. El que queda aquí quedó como C. En cada nivel, en cada uno de los factores, ya hemos propiciado que, coloquemos aquí los niveles, vamos a tener un nivel bajo, lo voy a colocar acá,
y ese lo representamos con un negativo. Y habrá un nivel alto del factor A y ese lo llamamos o lo identificamos o lo recordamos como positivo. De igual manera para B, el que está cercano a este punto de origen será el negativo. Pues aquí queda bien. Necesito el espacio abajo para rayar el resto. Y allá al fondo vamos a dejar el nivel alto de B, positivo. Para C, por posicionamiento, aquí sería el bajo de C y aquí registraríamos el alto de C. Entonces, al final, cuando se ensambla la representación geométrica, ahí va dándole aparición a lo que se denomina esa representación que está dado por un cubo. Vamos a ver cómo venimos de pulso hoy. Voy a armar aquí rápidamente un cubo. Vamos a ver qué tan preciso y exacto queda. Un cubo, un paralelepípedo. Bueno, me quedo despapallado ahí, pero creo que queda suficientemente visible. Vemos este punto allá atrás. No me gustó. No me gustó. Cambiarle el grosor. Dándole plumita. Dándole el negro que contrasta más. Este para allá, acá, para allá, esa línea era la que me está fallando, aquí, démoslo así. Allá al fondo quedaron esos tres. Esto tampoco lo tienen que hacer en su documento. Si les pidieran la notación geométrica, pues la podrían hacer, pero no están forzando a que así tenga que ser. Voy a cuadrar este punto. Oye, ya mejoró. Ahí mejoró. Entonces ahí tendríamos como que aquí debajo van los tres ejes, por aquí va a salir el otro. Entonces en los niveles bajos, aquí en este punto vamos a tener los niveles bajos de los tres factores. Aquí tendríamos el A, este es el B, este es el C. ¿Qué etiquetas o qué notación o qué nomenclatura le vamos a colocar a esas esquinas, a esos vértices? Lo mismo que hablábamos del 2 a la 2. Van a aparecer las letras en minúscula del factor que esté en alto. Solamente aparecerán las letras minúsculas de los factores que en esa intersección o en ese vértice tengan la condición de estar observándose en el nivel alto. No asignarás en esos vértices las letras de los factores que están en bajo. Bajo esa condición, que es la misma que se exploró en condición pasada, entonces aquí tendremos en esta esquina todos los tres factores, si los ves aquí arriba, están en bajo. Entonces este corresponde al unito. Nos vamos aquí para la derecha. Aquí a la derecha tenemos que A está alto. Puedes mirar arriba la gráfica, mira aquí a la derecha está en alto. Entonces ahí ya va saliendo A. Queda en esta esquina A. ¿Qué le ocurre a B? B está aquí hacia adelante y se ha establecido que está en bajo, entonces no aparece la letra B. Y C también está abajo, entonces esa esquina, ese vértice es solamente la letra A. No lo deben asociar como decir, profe, ahí solamente está el factor A. No, ahí está el factor A en alto y como no ves los otros dos factores, significa que ellos están en bajo. Se vienen para esta esquina o cualquier otra. Estoy llevando y observe que ahí A está en alto, entonces este punto va a representar A. B está allá al fondo y según el diseño B al fondo es positivo alto, entonces tiene derecho a que le dé la nomenclatura aquí de B. Y C está en el piso, entonces no aparece C. Por aquí, este punto.
está a la derecha de A, el alto, entonces tiene derecho a ser A. Como está B, está al fondo, está en alto, entonces le coloca aquí B. Y C, como estará, está en alto, entonces este es el triple ABC. Esta esquina que queda ahí como superpuesta, pero sí es visible. El A está a la derecha, está en alto, entonces este punto lo llamas A. ¿Qué ocurre con B? Está aquí hacia atrás. Entonces no aparece porque está en bajo, pero C está arriba, está en alto, entonces este lo llamas B. Este sería el punto AB. Y de ahí ya su operación ya lo tienen generalizada. Este punto A está a la izquierda, pues no aparece A, está en bajo. B está aquí adelante, está en bajo, no aparece B, pero C está arriba. Entonces el único que corresponde es aquí la etiqueta C minúscula. Nos queda esta área del fondo donde tenemos este punto. A está a la izquierda, pues no aparece A. B está al fondo, sí tiene nivel alto, entonces aquí aparece el B en alto. Y C está en bajo, no aparece ahí la letra C. Y finalmente, con esa operación, este punto, miremos a A, está a la izquierda, no aparece A, está en bajo. B está al fondo, tiene derecho a que aparezca B porque está en alto. Y C está arriba, está en alto, tiene derecho a que aparezca la letra C. Ahí queda narrado, entonces cuando usted ve una representación geométrica y tenga un valor, sencillamente puede ya establecer a qué combinación se le está dando un respectivo valor. Al igual que hicimos la jornada pasada, esto va a volverse una cantidad, algo cuantitativo, los vértices, los valores que tenemos ahí. Y van a ser producto de la sumatoria de los NSI, de los réplicas, del número de apariciones o el número de veces que usted experimentó. Desde igual uno póngale hasta un K. Número de réplicas, el N. Se va a coger estas etiquetas con esos números y se ensamblan en unas expresiones para ese caso. Por ejemplo, en el ejercicio 2 ya tienen estas etiquetas y ya tienen al frente los números, ya va prácticamente vas en una tercera parte del análisis del ejercicio. Ustedes se merecen mejores figuras, creo que la tenemos por acá. Esta, mírela, ahí está. Ese es el cubo que lo ilustra de mejor manera. Déjenme mirar porque yo también me equivoco. PC, ABC. Oye, así es, tiene pierde. Entonces ahí vimos, ahí tiene fortalecido, aquí está el factor A al frente, el factor A, el factor B, el fondo está al alto y aquí está el C. Y la misma respuesta. Entonces la dejamos ahí para que la tengan como de apoyo, de respaldo para ese caso. Cuando avanzan a otros factores, por ejemplo el 3K y con varios niveles, ya se empiezan a modelar gráficos de superficie de respuesta, pues hay una elipse, una parábola, alguna parte que tenga que dar representatividad sobre esas condiciones. Esos valores, esos vértices van a tener valores. Y esos valores pues van a ser enganchados en unas fórmulas. Aquí, de lo que hemos planteado, lo que hemos dicho, pues en esta paginilla aparece ya como ese resumen. Se tienen 3 factores ABC, cada uno con 2 niveles. Y la representación geométrica de las 8 combinaciones de tratamientos puede hacerse en un cubo. Ya quedó ilustrado eso, quedó narrado, y aquí lo tienen ya en mejor orden. En el diseño 2 al cubo existen 3 notaciones. El que utilizamos para la notación geométrica, pues el más y el menos, que el más representa el nivel alto y el menos el nivel bajo. También puede representar, tal como ven en el cubo, uso de las etiquetas en letras minúsculas para identificar las combinaciones de los tratamientos. También ya lo reconocimos. Y en algunos escenarios se puede dar también una notación binaria, utilizando 1 para decir está presente el factor, está encendido, está con Farmaton. Y el 0
cuando nos dicen está sin fármaco, está la luz en 1 sería la luz off, on, y el 0 en off, apagado, está ausente. También se puede hablar de la presencia o la ausencia. Entonces son notaciones que, de acuerdo a la naturaleza del factor o la variable que quieran valorar para ese caso. Y aquí viene como esa... ¿Eso representa el mismo más y el mismo menos, profe? Perdón que me perdí, ¿cómo dices? ¿Eso representa el mismo más y el mismo menos? Correcto, muy bien. Entonces, esta presencia, uno va a decir, sería el más, y el 0 lo puedes endotar como el menos. Presencia está, digámoslo, está en alto, llamémoslo así, hay luz, hay iluminación, y la ausencia está en bajo o está ausente o tiene esa condición. Lo más clásico que se utiliza son el más y el menos y las etiquetas. Aquí aparece, está una notación, aquí se consolidan los tres momentos. Mira, aquí están todos con menos. La etiqueta sería el 1 y sería 0, 0. Mira, ahí está en concordancia de la pregunta que hacías. Aquí aparece esa condición. Lo que está en menos se representa con el 0. Aquí vemos que hay una corrida, esto es un término español, una corrida. El 2 está en alto, A, por lo tanto aparece la etiqueta A y significaría está presente. También es otra forma de leerlo. Muchas veces estaría en esa condición. Y aquí ya queda como diagramado para que pues, lo que está en positivo es lo que está en alto. Lo que está en negativo, el factor está en bajo. Entonces, este es clave. Y así tienen para el ejercicio 4, ya tienen este grado de avance. Tienen la opción en ese ejercicio 4 de armar el cubo. Aquí ya está el cubo mucho más elegante, mucho más estructurado, más paradito. Y está mejor denotado bajo, el alto de esa naturaleza. ¿Qué deben operacionalizar al momento de tener ya estructurados los valores de las etiquetas para cada uno de los vértices? Entonces empieza a aparecer aquí los cálculos. No voy a entrar en el detalle de ese ordenamiento, sino ya son escenarios de fórmula rígida. Entonces en el ejercicio 4 lo que tienen que arrancar es empezar a hacer estas operaciones. Los efectos de los factores pueden estimarse de la siguiente manera. El 1 sobre 4n, a menos 1, bueno, ahí está. Lo que está entre corchetes, eso es lo que se llama contraste, lo llaman contraste. Le va a servir para hacer la suma de los cuadrados, la suma de las variaciones. Suma de cuadrados se calculan a partir de estos efectos, estos resultados de los efectos de A, B, C, AB, AC, BC y ABC pueden darle valores negativos o positivos. Si le da negativos es que el efecto sobre la variable respuesta es que tiende a disminuir. Y si le da negativo es porque si le da negativo tiende a disminuir el efecto de la variable respuesta. Y si le da positivo pues significa que hay un incremento. Generalmente lo abren en promedio. Desde aquí entonces se arman con esas ecuaciones. No están ahí en el ejercicio de los triángulos más ilustrados cómo se sacan las sumas de cuadrados para cada uno de ellos. El análisis de varianza, se migra a todo lo que haya conseguido, estructurado para cada uno de los componentes. La variación de A, variación de B, la variación de C, la interacción AB, la de AC, BC. Y aquí van asociándolo. Suma de cuadrados total y la suma de cuadrados del error. Los grados de libertad pues son visibles. 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Este sería 1 por 1 por 1. Todo va a quedar aquí lleno de unos cuando representa. Aquí ya tendríamos ya la representación. Su cuadrado medio, esta columna es la varianza. Y aquí en esta celda vuelve ya para, oiga, a propósito, ya mire unos resultados y algunos lo hicieron bien el primer punto. Me preguntaban, profe, ¿qué hacemos con ese 120? Es que si les digo, entonces se pierde la emoción. Algunos vi que cogieron el 120 y dijeron, por eso, profe, ¿y esa es la varianza muestral o la varianza poblacional? Cuando usted haya la varianza muestral o poblacional, corresponde a la varianza de todos los datos. Son las diferencias al cuadrado entre cada valor de la variable respecto al promedio, eso al cuadrado dividido sobre el número de observaciones.
Alguien me decía, profe, eso es una, pues, dije, por favor, léete qué significa, no qué significa, sino cómo está escrito. La varianza entre medias de tratamientos es diferente a la varianza de los datos. Esa varianza entre medias de tratamientos se incrusta se incrustaba en la parte donde decían tratamientos, en la columna de los cuadrados medios. Buena parte lo hicieron muy bien, algunos pocos no lo hicieron. Entonces, algunos lo asumieron como si fuera la varianza de la población y se fueron y esto no está parando. Es un concepto, es una sencilla explicación de lo que puede ser variabilidad. Entonces, la varianza agrupada entre medias de tratamientos es la varianza que queda en la fila de los tratamientos. Lo habían dicho, es la varianza entre las medias de los bloques. Entonces, esa queda entre los bloques. Diferente a la varianza de los datos. Aquí es coger todos los datos y sacarle la varianza muestral o la varianza poblacional. Entonces, estos son varianzas y representan el comportamiento de los factores o fuentes de variación que se están representando. Se calcula pues cogiendo la variación sobre los grados de libertad y después hacen cada uno de estas varianzas, los cuadrados medios divididos sobre la del error, le da la relación entre varianzas. Aparece la F del factor A, la F del factor B, aquí están sus 7 hipótesis y hay que entrar a valorarlas si tienen efectos significativos sobre la variable. Miremoslo con unos datos. Ahí está el ejercicio. ¿Cómo les represento esto? Vas a tener 3 factores. El factor A es carbonatación y te lo dan en nivel bajo del 10%. El factor B es el 12%, es el alto. El alto del factor A es 12%. Otro factor es el de presión. 25 psi, nivel bajo, 30 psi, nivel alto. Y tenemos una BPM, esto no son buenas prácticas de manufactura para los que les apasionan los sistemas de control de calidad. Hay unas normas en alimentos, los BPM, pero se escriben en mayúscula, buenas prácticas de manufactura. Estos son botellas por minuto. Entonces tenemos una línea de producción en la cual hay un nivel alto de la velocidad de la línea de llenado, 260 botellas por minuto y 200 botellas por minuto nivel bajo. Profe, está hablando de eso y todavía no tenemos el enunciado, sino lo propicié así para que de ahí va a salir ya el cubo armado. Entonces, el ejercicio que dice, está usted como ingeniera o ingeniero de producción en una planta que envasa bebidas carbonatadas, o sea, y otras sin carbonatación. Un estudio del efecto del porcentaje de carbonatación. ¿Ya? Cuando digan del efecto de quién, aquí están los factores. Uno es el porcentaje de carbonatación. Ya te lo están dando, nivel bajo 10, nivel alto 12. La presión de operación, como hay que envasar, entonces algo empuja que entre el líquido, entonces se tienen las presiones de operación y la velocidad de la línea, dos velocidades, la alta 260 y la baja. ¿Sobre qué? Sobre la altura de llenado de una bebida carbonatada. Uy, se me salió el gas ahí, falta la carbonatada. Suponga que solo se usan 2 niveles por factor, como ya lo vieron, de tal modo que el experimento es un diseño factorial de 2 al cubo y le han trabajado 2 réplicas, el n de las réplicas. Los datos codificados son, y le dan un alfa del 5%. Entonces aquí le van a aparecer ya pues, en la tabla con los respectivos resultados de la experimentación. Tenemos 8 corridas que representan los vértices del cubo. Y aquí aparece, esta es anotación, menos, todos están con 1, 1, 1. Entonces lo que esté acompañando al 1, ese está en el libro Montgomery, lo fusilé directamente allá, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces estos son niveles bajos. Los 3 están bajo, aquí tenemos A en alto y B y C están bajo. El negativo, mírenlo más por el negativo. Es más, ahí estás viendo que el 1 es que están presentes, o sea, todos esos factores están presentes, pero unos están en bajo y otros están alto. Si aquí apareciera un 0, significaría que está ausente, no está activado. Significa que para un proceso industrial de llenado de esas bebidas se necesita que estén presentes esos
componentes. Si estás elaborando una bebida gaseosa, pues debe tener, y es carbonatada, pues debe tener su gas carbónico, la presión de inyección, la presión de la velocidad. Entonces, el uno dice están presentes, pero están en bajo o en alto. Y aquí ya le dan, bueno, las réplicas. Réplica 1, réplica 2. Los valores están codificados. Si uno le dijera aquí qué unidades tiene, podría decir, bueno, se habla de una desviación de la altura de llenado. Me explico. En la primera corrida, donde operacionalizó el proceso de llenado con carbonatación baja, 10%, velocidad de línea la graduó a 200 botellas por minuto y la presión 25 psi, que corresponde en la primera réplica, le dio -3. Ya le ilustro cómo lo van a interpretar. Al mismo nivel de los factores, en la segunda lectura le dio -4. Entonces suman las réplicas y la etiqueta de los bajos de los 3 factores da -4. Hay un acumulado. Ilustro acá. En la segunda corrida, donde graduó la línea, donde graduó el factor A, que el factor A es el nivel de carbonatación, está en alto. Experimentó en carbonatación de 12%. El factor B, que es la presión, lo experimentó en el nivel bajo, 25 psi. Y el factor C lo experimentó en el bajo de C, que corresponde a velocidad 200 botellas por minuto. En la primera réplica le dio 0. O sea, significa que el resultado del llenado quedó exactamente en el nivel óptimo. No se fue hacia arriba, como pasó en la segunda réplica, quedó positivo por encima del óptimo, o como ocurrió en estas dos que están negativas, dice, uy, faltó un poquito para que quedara en el nivel de llenado óptimo. Hay unos procesos automatizados, las bebidas que se descargan, un café, usted pide un café de esa máquina automática, lo quiere pequeño, grande, o lo quiere con algún, entonces automáticamente se gradúa. Este manejo de las desviaciones, creo que logré hacer por aquí una ilustración. Ya para ahí. Ok, mira, ahí está. Creo que es suficientemente ilustrativo. Uy, me salió botellita de agua con gas. Bueno, la agua con gas viene es con tapa verde. Esta salió otra bebida por ahí. Entonces, mire, este nivel yo lo llamé aquí el nivel 0. La altura de llenado. Pongámosle aquí. Le cambiamos el colorcillo para que resalte. Pues mire, este sería, imagínense el resto de botella ahí. Entonces uno tiene una cerveza en botella y la mira y dice, salió por, está como bienita. O dice, esto quedó como bajo de nivel. Algunas van a salir por encima, otras por debajo. Se desajusta el proceso. Entonces, aquí en nivel 0 es el que aparece ya. Si vemos que subimos de ese nivel, lo vamos a ver como positivo. Y si les da negativa, la desviación fue porque quedó por debajo. Entonces, aquí tendríamos niveles bajos del óptimo y aquí tendríamos niveles altos del óptimo. Están por encima. En cuánto se desvió, en la altura de llenado o cuánto se desviaron la altura de llenado a partir de esas combinaciones. Por eso en las réplicas van a encontrar que hay unas que son -3 y aquí -1. Aquí estaría leyendo que cuando experimentó en los niveles bajos de los 3 factores, hay una tendencia de que queda por debajo del óptimo. Y así pueden valorarlo acá. Este se está acercando en la corrida 2, cayó en la primera réplica, coincidió el nivel óptimo con ese nivel de altura encontrado en la réplica 1. Y cuando experimentó con la réplica 2, le dio por encima, en una desviación, llámelo que centímetro cúbico es muy exagerado. Tendrá alguna medida de milímetros de altura, eso lo leen directamente sistemas automatizados de control y entonces se puede sacar de la línea porque quedó. El problema no es que quede por encima, sino que a nosotros como clientes nos vendan algo, pagamos tanto, 300 mililitros, centímetros cúbicos y aparezca con 298. Es una mayor exposición a una sanción, porque están embotellando menos de lo que se anuncia. El cliente le paga 300 y estamos embotellando menos. Entonces, aquí van sumando esas réplicas, -3, -1 nos da el -4.
el 0 más el 1 le da el 1, es la suma de las valores, menos 1 con el 0, menos 1. Mire, cuando experimentó en niveles altos de A, de B y el bajo de C, hay una tendencia de que se excede el nivel óptimo. Primera réplica por encima 2 desviaciones y por segunda 3. Y acumuló aquí sus 5 desviaciones. Y así con los otros, miremos el último, mire el 8. Los niveles altos de los 3 factores. Experimentó a 30 PSI, experimentó a la velocidad de línea de 260 voltios por minuto y al 12% de carbonatación. Y la tendencia es de excederse por encima del óptimo en 6 unidades, primeras réplicas en total. Entonces, desde aquí ya usted puede ir perfilando hacia dónde tendería la mejor combinación. El objetivo es acercarse al cero o minimizar esa desviación del cero. Y ahí ya lo estamos mirando como una hipótesis. No, mire, a veces el cubo o la representación del resultado de las etiquetas dice, mire, en esta combinación estamos teniendo el máximo resultado y en esta es la de menor resultado. Ya puede ir mirando, haciendo unos análisis a partir de lo que es la representación del cubo. Se consiguen las etiquetas con esas notaciones, se obtienen esos valores, entonces hay que llevarlos y medir de qué calibre es el impacto que se tiene. ¿Alguna pregunta, o aporte, o ampliación, o comentario que quieran hacer, o que les nazca ahí de esa presentación? Entonces, en el ejercicio 3 ya tienen sus notaciones, ya lo tienen casi que acumulado, entonces ese lo van a agarrar, encoger, y bueno, aquí está la representación ilustrada de las desviaciones. Entonces, reemplazas. Ahí no voy a cotejar si me da el 18 o me da el 3, hacen ustedes esa verificación y de paso me dice, profe, cuando usted calculó el A, el B, el C le quedó mal, entonces corregimos y miramos, pero ahí está suficiente. Entonces aquí se van incorporando según las formulaciones que quedaron acá. Reemplazas en estas estructuras y se van a obtener los respectivos efectos principales, se llaman los efectos principales de los factores y sus interacciones. Miramos aquí los resultados, observa que ahí puedes jerarquizarlos, en qué factor se lograron los mayores niveles, o que en este caso, qué factor hace que incida de una manera significativa, se presente una desviación. Entonces, el factor A, que es la carbonatación, están viendo que tiene un efecto significativo. No, todavía no puedo hablar de efecto significativo, sino el efecto principal de la carbonatación es que induce una desviación por encima del óptimo en un promedio de 3. Uno lo puede, se tiende a desviarse en promedio por encima del óptimo en 3 unidades, 3 desviaciones para ese caso. El de B 2.25, el de C 1.75. Observe que no hay ninguno que tienda a disminuirle. Hay unos que se acercan más, como puede ser el BC y el ABC, tienden a generar. En términos generales se observa que la tendencia es de estar por encima del óptimo, tanto en los efectos principales como en las interacciones. Los efectos más grandes son la carbonatación, la presión y la velocidad. Y la interacción es una interacción que es la carbonatación AB, que sería por este punto 75. Si bien el efecto de la interacción no parece tener un impacto tan grande sobre la desviación de la altura de llenado, el decir si eso es fuerte, grande, alto o significativo no lo va a dar la prueba de hipótesis para ver si está por encima de los óptimos, los puntos críticos desde el punto de vista contraste de un teórico y un crítico. Con estas expresiones, ahí están encerraditos en rojo lo que se llaman los contrastes. Ahora te van a pedir el manejo de las sumas de cuadrados. Aquí posiblemente les salgan valores negativos o positivos, pero cuando migren aquí a la suma de cuadrados, todos deben ser positivos. Entonces la suma de cuadrados de A, cojan allá lo que está entre corchetes de los contrastes, lo suben al cuadrado y lo dividen sobre, según la fórmula,
el 2 al cubo por el número de réplicas, da el denominador 16. 2 al cubo es 8, por el número de réplicas que es de 2, te da el 16. Puede tener. Y se empiezan a generar las sumas de cuadrados para cada uno de esos. Si ya ve que los efectos tienden a ser mayores en una categoría, entonces aquí los sumas de cuadrados van a tener también esa tendencia. Ya tienes ahí las sumas de cuadrados de las componentes de efectos principales y la interacción. La suma de cuadrados total son square total, varianza poblacional de todos los, ¿cuántos datos tenemos ahí? Tendremos que 18 datos. AB, que sería ABC, tenemos los niveles de A, de B, de C. ¿Ves? Pues el total de datos, pues es un ejercicio. Tendremos 2 al 8, tendrán 16 datos. Entonces cogerían ahí ese total de resultados y es el que va aquí para la varianza. Aquí estaba. Y le da 78 la suma de cuadrados total o variación total. Y la del error la sacas por el complemento. Tenemos la total y ya tenemos las componentes de las otras sumas de cuadrados. Al final aparecerá 5. Estos valores aquí deben asegurarse que les den positivos. No puede aparecer nada negativo porque están hallando es variaciones. Saben que las variaciones es el numerador de la varianza. Y esas variaciones van en diferencias al cuadrado entre valores de observados respecto a algún promedio. Ensamblan su ANOVA. Ahí queda para su ilustración. Incorporen dentro de la fuente de variación, que es la parte de la carbonatación, del factor A, carbonatación, el factor B, presión. Es indiferente donde dejes el A, el B o el C. Generalmente háblelo en una secuencia. La velocidad puede quedar aquí en la primera fila, es indiferente también, pero hace costumbre los factores principales, la parte inicial y luego los va aquí combinando para tener ahí. Al final aparecerán los grados de libertad, las sumas de cuadrados colectivamente exhaustivos, mutuamente excluyentes, su columna de cuadrados medios, que son las varianzas, hacen la relación entre varianzas. Ahí está lo suficientemente ilustrado sobre el cuadrado medio del error, que lo tenemos aquí abajo. Entonces siempre vas a querer que allá en ese error pues queden, también tiendan a darse valores bajos para que se diga, mire, nuestro proceso industrial, nuestro factor de salida, que es la variedad de respuesta a la altura de llenado, pues tiene buena, los factores que están en eso tienen alta responsabilidad de su comportamiento, su variación. Dado que el error quedó encogido, lo llamo así, porque son los que, de por sí, en la ingeniería industrial, el saber que están en un proceso de llenado, pues son factores claves dentro de, es como decir, una limonada, pues debe llevar agua, azúcar, dulce y limón, si no, no sería. Había ahí en las canchas de la universidad, iba uno y después de que salía uno de las clases de noche o antes de entrar a la clase de 6 de la noche en la presencialidad, entonces llegaba uno y decía, vamos a echar una limoncola, la limoncola ahí en la cancha de béisbol, ahí en la parte de la parte de limoncola. Entonces se le echaba, el dulce se lo echaba, era con el dulce de la cola y tenía su limón. Entonces eso tiene un efecto. Si dice limón cola, tiene que tener limón y tiene que tener cola. Ya, si estamos llenando una bebida carbonatada, pues debe tener líquido, tiene que tener un volumen, tiene que tener carbonatación, quedar embotellada en una lata, en aluminio o en plástico o en vidrio o en Tetra Pak. Bueno, el Tetra Pak no funciona para el caso de la carbonatación. Entonces aquí encuentra los respectivos Fs observados, los cuales deben ser contrastados con un crítico o un teórico. Significa que hay que hacer 7 pruebas de hipótesis. ¿Quieren el método largo o el método corto? El método corto es, si lo pueden hacer en su informe, ahí salió todo ya, ahí está todo. Es más, pueden coger esta plantilla y trabajarla porque van a tener como esas funciones. Entonces, si uno quisiera, pero bueno, prueba de hipótesis, primero
efecto de carbonatación sobre el nivel de llenado, sobre la altura de llenado de la botella de tal vez. Listo. Corre esa primera hipótesis. Segunda hipótesis, factor B, efecto de la presión sobre el factor C, efecto de la velocidad de línea sobre... Pues acá, sencillamente ya cuando uno llega a este punto, ya integre todo, ya tiene suficiente habilidad y recordar H sub 0, no hay efecto de los factores A, B, C y de las interacciones A, B, AC, BC y ABC sobre la altura de llenado. Y la alterna diga si hay efecto de los factores A, B, C y de las interacciones sobre la altura de llenado. El gráfico. Aparecen aquí su nivel alfa de significancia o de significación, los grados de libertad es 1,8. Miren que es exactamente el mismo F crítico para todas sus pruebas. Profe, ¿de dónde salió el 1,8? Viene de acá, miren. Perfecto. 1 sobre 8. Todos están en el mismo. Entonces, con un solo crítico, usted sencillamente casi que puedes ahorrarte, plantear la hipótesis, vas a coger ese crítico y te vienes para acá y vas a chulear en cuáles de estos sí tienen efecto, en cuáles se rechazan. En muchos documentos, por ejemplo en paper o artículos, en proyectos aparece la nova o ya viene señalado. No hacen tanta diagramación para que se interprete. Entonces tendremos aquí nuestro punto crítico está aquí. Este es el 532 que nos va a dar la tabla. Y lo que haga ahí visualmente, si lo quieres ver, ubique las relaciones de varianza de los factores allá traslados de la nova y ver dónde caen. Entonces, si ubicamos el de A, mira, aquí está el de A. Se perdió ese de ahí. El de B, 32,4 y el de C. Esos tres factores están cayendo por encima del crítico teórico. Tienen efecto significativo. Ese efecto significativo es que son factores que inciden. Su nombre lo dice. Y sonó por aquí, es un audio de, hablo por allá alguien. Incide sobre la variable respuesta, que sí tienen un efecto significativo. Además son importantes dentro del proceso. Ahí dicen, no, profe, hay uno que nos está haciendo más daño, quitémoslo de ahí. ¿Cuál factor hace más daño? ¿La presión o la carbonatación? No, quitemos la carbonatación. Entonces ya no vas a vender un agua con gas, sino un agua sin gas. Pues si le quitas la carbonatación para que no se te desvíe. Y aquí me está hablando alguien, quién sabe de dónde era. O sea, que se nos va a caer la presentación o que se va a bloquear. Listo. Y coloque las interacciones. Esto puede darle en un sentido, no es que siempre los efectos principales van a ser mayores, sino aquí está midiendo el grado de afectación que se tiene. Si esos valores que nos dio allá de los efectos principales verdaderamente tienen una significativa incidencia. Ubican aquí el posicionamiento de las otras fuentes de variación que corresponden a interacciones y están viendo que se perfila la interacción AB como la de mayor valor comparada con las otras. Y al final, F de A superó al F crítico, entonces significa que es rechazo. Rechazo H sub 0. El factor B, que estaría asociado o estaría narrado en función de la presión. Llegó Schneider. El factor C, que está narrado en función de la velocidad de la línea de llenado. Los demás interacciones no tienen efecto significativo, no se pueden rechazar, entonces se acepta H sub 0. Y lo que usted mira, si rechazamos H sub 0, significa que esto no se cumple, para ese factor se está cumpliendo la alterna, si hay efecto. Entonces uno señala ya en el documento, mire los efectos, la carbonatación A, la presión B y la velocidad C, sí tienen efectos significativos sobre la altura de llenado. No hay efecto significativo de ninguna de las interacciones, o podría narrar la interacción que tiende a dar un mayor efecto, es la interacción de AB, entre la carbonatación y la presión. O eso lo puede redactar regresando para este punto y decir, y compara el 57.6 con el del crítico, que es 5.32, entonces este dices, si hay, este superó al 5, este superó el 5, este no lo superó.
Y lo puede, desde aquí ya puedes ir, buscas el punto crítico y redactas lo que encontraste como el F crítico es de 532, los factores en el contraste de las fuentes de variación, se ve que tanto carbonatación, presión y velocidad están por encima de ese crítico teórico, lo que significa que tiene efecto indicativo y no hay iteración. Sencillamente como es, desde el punto de vista académico-pedagógico, lo podemos desglosar. Desde el punto de vista académico, acá teníamos que coger primera hipótesis, arma la grafiquita y va. Después al final se da cuenta de que lo puedes resumir en esa parte. Entonces, ingeniero, ¿aquí qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir o cómo vas a graduar la línea de producción? Aquí ya vemos que es importante esas tres componentes y no puedes retirar ni eliminar, hacen parte del proceso. ¿Qué recomendación damos entonces? ¿Cómo logras mejorar la condición donde se acerque a obtener el nivel óptimo? ¿En qué combinación logra obtener su nivel óptimo? Entonces, aquí tiene que moverse a donde quedó cuadrado allá los datos aquí. Entonces, se pueden ubicar en esta columna donde se puede ver la diferenciación de esos valores. Uy, profe, ¿usted ya lo trae ahí cuadrado? Sí, los que están en rojito, que es la etiqueta A, la etiqueta B, la etiqueta C, son los más cercanos al nivel óptimo, al nivel de cero. Tienen que decidir si gradúas tu proceso para que se acerque a la combinación de A o a la B o a la C. Cuéntenme, tomen decisiones ahí. Graduamos el sistema como A, como B o como C. ¿Qué recomiendan ahí? Analícenlo. Voy a tomarme algo de agua porque se corra. ¿Cuál recomendarían ahí? Tienen que escoger una porque usted sacó la fórmula, llamémoslo así. Saque la fórmula para que identifique cuál combinación es la que le permite acercarse más al óptimo. Yo sin querer, hoy me eché agua con gas. Ya aquí voy a abrir. Aquí llenado. Si queda muy llena, cuando la abra, entonces la carbonatación dispara y genera burbujas y se hace vacío. Les toca abrirla despacio. Cuando viene muy llena, el nivel. Entonces, ¿qué preferiría usted? Haga de cuenta que usted es el fabricante. ¿Qué prefiere sacar al mercado? ¿Por debajo del óptimo o por encima del óptimo? ¿Dónde está la responsabilidad social de la empresa? ¿Hacemos publicidad engañosa? Por ejemplo, esta bebida que tengo acá dice 600 mililitros. ¿Será que tiene los 600 mililitros? Aquí no viene el nivel de altura llenado, sino solo da el proceso industrial de ver que quedó con un peso, con un volumen, qué nivel de carbonatación tiene. Entonces ahí sería el 1, profe, porque estamos dando un poquito más de lo que es. Me gusta ese planteamiento y es un mensaje que puede dejar, mire, si se te enfrentas a una situación en la vida de eso, no intentes ofrecer menos de lo que anuncias. Los que están negativos atentan contra la sociedad o atentan contra una comunidad o ante nosotros. Aquí me acuerdo de un caso, un tiempo que los cigarrillos de marca Marlboro, la Marlboro entró en una crisis, eso está documentado, y lo que no hicieron fue afectar la calidad del producto, cambiar el tabaco o cambiar lo que puede ser. O sea, si van a ser competitivos por precios, que sería como un componente, no disminuyan el margen de contribución o aumenten su margen de contribución a partir de disminuir los costos. Disminuir costos es si está fabricando espaguetis o pastas. Le echamos harina de primera calidad, huevos criollos, un ejemplo, tenemos un proceso industrial de batido. Ah, no, entonces ahora no le echamos harina de primera calidad, echémosle harina de menor calidad, nos sale más barata, seguimos vendiendo el mismo precio, le cambiamos las características de calidad de óptimo de los productos. Uno como cliente lo detecta, esta pasta, ¿por qué sabe ahora sí? ¿Por qué se modificaron? Modificaron las características por las cuales sus clientes los han preferido. Entonces está afectando la estructura integrativa, las características organolépticas del producto.
Entonces, el ser competitivo por costos no afecta la calidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo la Marlboro? Dijo, no, pues ¿cómo vamos a dañar el tabaco? Metámosle tabaco, hagamos un agregado con tabaco de menor calidad. No, lo que hicieron fue, vaya uno a decir, lo pueden juzgar ustedes, usted no es que esté invitando a que fumen ni nada, sino eso se presenta así, alguien que puede estar en esa situación de vicio, coge el cigarrillo, lo enciende y ya nunca se pone a medir lo que tan largo es el cigarrillo, qué diámetro tiene el cigarrillo, ¿cierto? Entonces redujeron 1 milímetro, piensen reducir la longitud en 1 milímetro del cigarrillo y eso ya representaba una cantidad de tabaco que se ahorraba o que se descontaba de la condición original. Nunca el cigarrete dice diámetro de tanto, longitud del tabaco de tanto. Hicieron un recorte de 1 milímetro a la longitud del cigarrillo y eso en economías de escala representa altos niveles. Fue algo imperceptible que para los que están en ese ambiente no lo percibieron. Pero aquí dice, si la bolsa de leche dice 1.000 centímetros cúbicos, pues que tenga los 1.000 centímetros o que tenga lo que llaman la ñapita. Mire, pague 1.000 y lleve 1.200. Salió un bache de producción. En ingeniería dice, si envasamos, si el proceso está envasando por encima de un óptimo, significa que estamos entregando más de lo que está. ¿Quién se afecta ahí? El cliente no se va a poner bravo que le den más por una determinada cantidad. En ingeniería, si son ingenieros de producción, estarían diciendo, mire, se nos desbalancearon los inventarios, teníamos la materia prima y todo nuestro proceso para generar 4.258.500 botellas y solamente salieron 4 millones, salieron menos. ¿Qué pasó? Se fueron mayores niveles de llenado. Entonces, afecta lo que puede ser el estado de costos. Y si dices vamos a disminuirle, estamos dando publicidad engañosa, atentando con las condiciones del producto y el cliente se nos puede migrar o nos exponemos a una sanción. Entonces uno sugiere acá moverse sobre este punto. Creo que eso está por aquí escrito. Ahí lo fortalecimos. Estoy a ver. Oye, así aquí está. A ver. Recomendación. Como lo deseado es que la variación de la altura de llenado sea lo más cercano a cero, se mira con qué etiquetas se da esta situación. Las etiquetas A igual 1, la etiqueta C igual a -1 y la etiqueta B igual a -1 están, como lo muestra la imagen de la botella, a la misma distancia del nivel ideal o nivel cero. Tanto C y B están a la misma distancia que la de A, pero una está en positivo y la otra está por debajo. Esta es la grafiquita que le voy a pasar para allá. Aquí está lo que estamos analizando, el nivel óptimo. El A está por encima y C y B está por debajo. Evite sanciones a la empresa, evite que digan que está envasando menos o deben asegurarse el control estadístico del proceso, asegurarse que esos niveles. Pueden haber variaciones de pronto en el volumen. No, es que este bache de producción de la botella de PET salió más gruesa la capa interna de la película de la botella, salió con mayor grosor, entonces reduce la capacidad de almacenar el agua. Entonces inyectamos la misma cantidad, pero como tenemos menos capacidad de almacenamiento por el grosor que salió un bache mayor de la película plástica madura, entonces quedó más alto el nivel. O salió el caso contrario, salió más delgada la película del grosor de la plástico, hablando de plástico o el vidrio, también lo pueden hacer. Entonces inyectamos el mismo volumen y cayó por debajo el nivel. Entonces, pero bien extraño, estamos lanzando el mismo volumen y quedamos por un nivel bajo, tiene la apariencia de bajo. Hay muchos factores que tienen que dar ahí. Ese es el trabajo fundamental del control de producción, el control estadístico de la calidad. Entonces, aquí finalmente para cerrar, recomendación. Ahora deben elegir una de esas condiciones. Al elegir la C, que es -1, o B, que es -1, se estaría dando al consumidor menos cantidad de bebida de la que él está comprando. Por lo tanto, desde este punto de vista, es preferible que el consumidor reciba más que darle menos. Por lo tanto, se recomendaría la etiqueta A, mientras logra solucionar llevarlo a un óptimo. Es decir, en esa combinación, la etiqueta A nos está diciendo que el factor carbonatación es tan alto, déjalo en 12%.
A veces al cliente le encanta la burbuja, ¿no? Una bebida puede ser más apetecida que otra por ese efecto de carbonatación. A algunos le parece demasiado alto, entonces pueden tenerlo, pueden cambiarse, pues es cuestión de gustos. Ahí están las valoraciones sensoriales. Si A es tan alto, serían 12. Como en esa etiqueta no se ve B, significa que B está en bajo. La velocidad de la línea, entonces debe cuadrarla en 200 botellas por minuto. Y la presión, como no figura en esa esquina, debe quedar en bajo, que sería de 25 psi. Esa es una simulación o es un acercamiento de la forma como deben analizar estos ejercicios y aquí creo que ya hemos cerrado por esta parte. Correcto, mire, muy bien. Felicítense en que hemos logrado. En los últimos 40 semestres, hasta aquí siempre se ha llevado este curso, cuando he tenido la oportunidad de compartirlos, en función de esas temáticas que se pueden dar. Y ya se puede complementar con esas otras búsquedas de otros diseños. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte? Entonces, si nos vamos a los ejercicios de la guía, vamos a recuperarlos. Aquí pues se considera que ya hemos tenido como una buena ilustración o acercamiento. Vamos a mirar los de la guía otra vez. Aquí está. Miren este acá. Ya tenemos los tres factores ABC, dos niveles de cada factor. Ya le dieron la réplica, entonces lo que tienen que hacer es suman estas réplicas y les da las categorías de las etiquetas y las reemplazan en la fórmula y las llevan y generan su resultado. Aquí en este ejercicio no nos dieron los niveles alto y bajo de A. Entonces va a decir A está en alto, B está bajo o C está en tema de El cuarto sí tiene como la estructura de esa notación. Los tres factores, el A está con presencia y sin presencia, con catalizador y sin catalizador. Que la temperatura tiene dos niveles, 250 y 300. Aquí practiquen si lo quieren armar el cubo, yo no lo voy a pedir, pero les puede ser una muy buena manera de ir interpretando, de poder ir valorando. El reactor tiene dos reactores, reactor 1 y reactor 2. Y aquí aparecen las réplicas, que serían 3. Entonces, este ejercicio está más atrás que este tercero, que ya tenemos aquí prácticamente la estructura de la... Deben analizar aquí cuál es el objetivo de disminuir, es un método de filtración para la parte de del departamento de minería, en petróleos también se utiliza mucho, el limpiar las tuberías para que entonces se le agregue un coagulante y la situación es arrastrar y retirar sólidos que pueden estar afectando. De cuenta cuando se hace una limpieza de arterias o cuando se hace una limpieza de colon, es algo así. Entonces se utilizarían aquí. Entonces, ¿en cuál combinación es que logra tener la mayor o menor? No sé, lo van a analizar. Esa condición. Aquí se midió la producción en porcentaje. Entonces, este está maximizando la producción de un proceso químico como función de la temperatura de operación. Un factor, la presencia o ausencia de un catalizador, el otro factor, y dos tipos de reactor. La presión y el tiempo se mantuvieron constantes, significa que tiene condiciones controladas para esas componentes, y se usó el mismo lote de materia prima, y le dan esos datos. Efectúa los análisis respectivos y enuncie conclusiones y recomendaciones en los términos técnicos del problema. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Ya con esto quedan como una ilustración bien próxima o cercana. Pegamos aquí una iluminación para que vean que es que empezó, el que estaba, pero no me gustó al principio, aquí está. Sí. De una representación de bueno, mis apreciados, este fin de semana me dedico a consolidar notas. El lunes festivo es un gran oasis para estos escenarios y ya aspiraría a tener nota el martes en la mañana. Ya el martes ya no nos vemos, pueden escribir o para estar concentrado con esas calificaciones. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me escriben al WhatsApp. Voy a terminar de una vez para convertir en video la presentación de hoy y subirla inmediatamente para que les apoye los ejercicios 3 y 4. Y aquí creo que en esta computadora tengo lo de la clase del jueves. Voy a subirlas de una vez para que las tengan ahí.
la presentación de los 3 temas de factoriales, déjenme mirarlo por acá, están en un solo documento. Allá ya quedó en archivos. Están aquí todos los 3 diseños factoriales. Aquí está con 2 factores. Y aparecen ahí todos el de 2 factores general, el de 2 a la 2, está el 2 a la 2 y el de hoy, el 2 al cubo. Y ya pues tienen ahí como una buena aproximación de posibles escenarios, donde a nivel de profundización de estos temas, esto es una introducción, es una sensibilización de ver herramientas que pueden ser utilizadas y que pueden ser ya de una manera puntual. Hemos logrado como ilustrar de la forma más didáctica, puntual y específica, sobre todo en la parte analítica de la interpretación de resultados, independiente de cómo se logren eso. Bueno, mis apreciadas y apreciados, darles las gracias por este semestre, ese acompañamiento, esa participación, esa lucha, ese esfuerzo que hemos tenido que tener todos y seguirles deseando muchos éxitos en todo lo que vayan a emprender y en sus próximas actividades en su carrera. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte antes de cerrar? Se me está yendo la hora. Bueno, no siendo más, entonces detengo aquí grabación.